En pleno siglo XXI, el concepto red social está presente en todo momento, pero ¿qué es una red social? Son estructuras compuestas por personas conectadas por relaciones como parentesco, trabajo, amistad o intereses comunes, que en un principio estaban basadas en el contacto real y el lenguaje corporal, teniendo un alcance geográfico limitado. Los avances en las comunicaciones permiten establecer relaciones con cualquier persona del planeta, con lo que el alcance de nuestra red social se convierte en global, sustituyendo el contacto real por el virtual en nuestras relaciones. La evolución de nuestras redes sociales comenzó con la aparición de la primera BBS en febrero de 1978 en Chicago. What I have next to me is the first bulletin board in the world, CBBS Chicago. People wondered if the C stood for Christensen or Chicago or whatever, and no, it didn't, because there was no such thing as a BBS, so it was a computerized bulletin board system. The whole BBS thing was for our computer club to be able to produce newsletters. That was the whole idea of it. It worked. From wherever it went from then, fine. Entre otras funciones, las BBS permitían leer noticias e intercambiar mensajes con otros usuarios, pero las conexiones tenían que ser individuales por las limitaciones de la línea telefónica, y si un usuario tenía ocupada la línea, otro no podía conectarse. Esto implicaba que eran necesarias tantas líneas telefónicas como usuarios concurrentes iba a tener el sistema. Posteriormente, en 1979, dos estudiantes de la Universidad de Duke crearon un sistema global de discusión llamado Usenet, o red de usuarios, que permitía a sus usuarios leer o enviar mensajes públicos a distintos grupos de noticias, organizados dependiendo de su temática. Usenet was an early version of social networking, not exactly intended by us, and that then caused the developments in the internet to become, I believe, far more diverse than they had been. Los usuarios podían conectarse a los servidores simultáneamente, dado que los grupos estaban distribuidos en distintos servidores que guardaban y transmitían los mensajes entre sí, estando siempre sincronizados. Al comenzar la década de los 80, las interfaces eran poco intuitivas y difíciles de comprender. Con la creación del entorno gráfico Lisa, Apple consiguió crear la primera interfaz amigable e intuitiva, facilitando el uso del ordenador a usuarios no especializados. Well, I think Lisa, as compared with existing computers, is the difference between today's car and yesterday's car. Yesterday's car was a bit the get out and get under technique. You had to know how the car works. When I get in the car in the morning, I want to put my key in and go and get to where I want to get to, and that's what Lisa brings to the computer world, the ability to sit down and not even understand what's going on in the machine. It's so easy to use. Tomando como base la interfaz de Apple, Microsoft desarrolló Windows, que con su interfaz gráfica más desarrollada, conexiones más rápidas y la aparición de dispositivos portables favorecieron el acceso a Internet, popularizando el uso de las redes sociales. En 1995, Randy Conrads, al fundar el sitio web Classmates.com, creó la primera red social sobre Internet tal y como las conocemos actualmente. Tenía como finalidad que sus usuarios pudiesen mantener el contacto con excompañeros de estudios. Posteriormente han aparecido muchas redes sociales específicas para sectores, que han conseguido gran popularidad. Friendster se fundó en 2002 y estaba enfocada a reproducir sus relaciones sociales en Internet. Alcanzó 115 millones de usuarios en 6 años. Flickr comenzó sus actividades en 2002 y se centra en la compartición de fotografías. Alcanzó 120 millones de usuarios en sus primeros 6 años de existencia. MySpace se creó en 2003. Centrado en el mundo musical, consiguió alcanzar en 2008 los 150 millones de usuarios. Hi5 comenzó su actividad en 2003, con un enfoque similar a Friendster. En 4 años alcanzó los 70 millones de usuarios. LinkedIn surgió en 2003 como un punto de encuentro entre profesionales. En comparación con las otras redes, tuvo un alcance lento, alcanzando solo 30 millones de usuarios en sus primeros 5 años de existencia, aunque después, en 3 años, llegó a los 100 millones.
Actualmente hay dos redes que concentran la mayoría de la actividad social, Facebook y Twitter, que encarnan dos modelos diferentes de compartición de información. Facebook nació en 2004. En esta red, un usuario crea sus contenidos en un muro o biografía. Otros usuarios de la red que están interesados en acceder a esta información han de solicitar autorización a su dueño, ya que en caso contrario no podrán acceder al contenido que éste publica. En sus inicios estaba enfocada a la creación de relaciones de amistad exclusivamente entre estudiantes universitarios, pero en 2006 se abrió a todo el mundo, consiguiendo que millones de usuarios se registraran hasta convertirse en la red social con un mayor número de usuarios activos, superando los 800 millones de usuarios en todo el mundo. What's the mission? Where is this thing going? So the stated mission of the company is to make the world more open and connected, right? And the idea is that when you give people this ability to stay connected with all the people they care about, and you make it so that they can express new things about themselves or in communication with other people who they care about, then you just open up all these new possibilities. You make it so people can stay connected in ways that they couldn't before. They can learn about new things, whether it's events that are happening in the world or ability to organize new things or learn about new products or new movies or music that they want to listen to. It opens up a lot of new possibility when you can keep all of these connections open to the people that you care about. So obviously a big part of our mission is just connecting all these different people in the world. And one of the things that we are really proud of is that now 800 million people around the world are using Facebook every month, and perhaps even crazier. It's mind-blowing from my perspective, but more than 500 million people use Facebook every day. Por su parte, Twitter apareció en 2006. En esta red, un usuario puede crear un perfil público donde publicar contenidos que son accesibles por todo el mundo. Otros usuarios pueden declararse seguidores suyo de forma que pueden acceder y recibir los mensajes que de forma voluntaria ese usuario ha decidido compartir. Now, the fundamental idea is that Twitter lets people share moments of their lives whenever they want, be they momentous occasions or mundane ones. It is by sharing these moments as they're happening that lets people feel more connected and in touch, despite distance and in real time. Las redes sociales modernas disponen de distintos niveles de protección de datos. En un modelo se puede elegir qué información mantenemos de forma privada, mientras que en el otro la información compartida es pública. A pesar de poder elegir mantener privadas nuestras experiencias, compartimos nuestras vidas en plataformas que se basan en la compartición de contenidos de forma cada vez más pública. Así, compartimos nuestros pensamientos, ubicaciones, vídeos, fotografías, recomendaciones y mucha más información de forma voluntaria, con lo que cada vez tenemos menos privacidad. De este modo, compartiendo lo que les ocurre, los usuarios de las redes sociales se han convertido en los principales creadores de contenidos de la red. Esto implica que sus usuarios también buscan en ellas como principal fuente de contenidos e información frente a los medios tradicionales, con lo que los hábitos de consumo de información en la red han cambiado radicalmente y las redes sociales ya están en las primeras posiciones en consumo de información en Internet. One of the things we realized was how important Twitter could be during real-time events. When the wildfires broke out in San Diego in October 2007, people turned to Twitter to report what was happening and to find information from neighbors about what was happening around them. But it wasn't just individuals. The LA Times actually turned to Twitter to dispense information as well and put a Twitter feed on their front page. And the LA Fire Department and Red Cross used it to dispense news and updates as well. At this event, dozens of people here are twittering, and thousands of people around the world are following along because they want to know what it feels like to be here and what's happening. El papel de Internet y las redes sociales como generadores de contenidos se ha generalizado en la mayoría de países desarrollados que poseen fuertes economías y regímenes democráticos estables. A pesar de esto, este papel de generador de contenidos no es bien visto por gobiernos de países con regímenes totalitarios, que pretenden tener un control total sobre la información que reciben sus ciudadanos. Por otra parte, la falta de recursos económicos ha hecho que en otros países tampoco se haya podido construir las infraestructuras necesarias para acceder a Internet. Esto implica
que el acceso a Internet y por lo tanto a las redes sociales no sea igual en todo el planeta, a pesar de lo cual el 32,7% de la población mundial ya usa Internet de forma habitual, de los cuales un gran porcentaje ya forma parte de alguna red social online.